Bienvenidas y bienvenidos una vez más a El Desfiladero. En plena época electoral, hoy tenemos un tema que está en boca de todos. Movimiento Ciudadano es una tercera vía. Para hablar al respecto tenemos a Berenice Rodríguez, analista política, escritora y locutora, a nuestro compañero Alex González Ormerod, historiador y escritor. Recuerden que las redes sociales de 11 Noticias Digital están abiertas para recibir sus comentarios. Está ahorita en boca de todos, sí, como bien lo comentábamos, pero ya llevamos varios meses discutiendo este tema, ¿no? Leo Zuckerman insistía en que, por ejemplo, Álvarez Maínez no debería de participar en los debates presidenciales. Hay quienes les llaman esquiroles, hay quienes ni siquiera los invitan. Cuando se trata de invitar a todos los candidatos, prefieren hacerlos a un lado, ¿no? No sé si es por ahorrar tiempo, yo supongo que no. Se debe también a una cuestión ideológica. Movimiento Ciudadano, que hay que recordarlo porque creo que a veces se nos olvida, abanderó hace 6 años a Ricardo Anaya. Ahí descubrimos y conocimos a Yagüi por primera vez, cantando acompañado de la gran guitarra de Ricardo Anaya, y que antes era también Convergencia, un partido que acompañó a López Obrador en otra elección. Es un partido, digamos, medianamente nuevo, pero que tiene una historia mucho más antigua. Entonces me gustaría empezar, le damos la bienvenida a Bere, vamos a darle la oportunidad a que nos empiece a contar cómo ves todo esto de Movimiento Ciudadano, sobre todo esta presión que están recibiendo en este momento, y ya ahorita si quieres nos vamos moviendo hacia el pasado. Pues para empezar, creo que el lugar en el que ahorita están es como bien complejo, ¿no? Porque pareciera que el partido ha avanzado, ha logrado conquistar ciertas cosas, ya tienen su primera candidatura presidencial en muy poco tiempo, ya han ganado 2 gobernaturas que han sido bastante importantes, sobre todo la de Nuevo León con Samuel, pero también qué tanto de lo que han logrado conseguir ha sido por ellos y qué tanto también ha sido coyuntural, ¿no? Porque, por ejemplo, la elección también de a la gobernatura en Jalisco, pues hay que también reconocer cómo estaban los otros partidos en esa contienda, ¿no? Lo mismo en Nuevo León. Entonces, ¿qué tanto es mérito propio y qué tanto también ha sido como resultado de la coyuntura, del escenario político? Y hay que decirlo, del desencanto de la gente por la política, por el PRI, por el PAN, ¿no? Por estos partidos que siempre hemos visto a lo largo de la historia. Entonces, también eso como que lo pondría en duda. ¿Qué tanto han ganado ellos realmente? Sí, o sea, se presenta como, digamos, otra opción en el embarradero de esos partidos políticos, pero no sé si bueno, tal vez Samuel García sí, pero Alfaro podría ser, o sea, ¿se puede considerar como algo nuevo? Pues no, y tanto es así que hemos visto también una fractura al interior de Movimiento Ciudadano en los últimos meses, sobre todo con todo este rollo que hubo de bajar a Samuel, de a quién iban a poner. A Alfaro no le gustó para nada que estuviera Maínez, ¿no? Y ahí hay una famosa conferencia de prensa en la que también incluyen a Sandra, ¿no? A esta Sandra Cuevas, a Gibran también, Gibran Ramírez. Sí, Gibran Ramírez. Y incluso ahí se ve un gesto de parte de Alfaro que no que los quiere agarrar de la mano, ¿no? Se mueve. Entonces, eso también te habla de que hay una ruptura al interior del propio partido, ¿no? Entre Alfaro, lo que Alfaro representa y lo que él quería, que era obviamente la candidatura. De hecho, él creía que la merecía incluso más que Samuel, ¿no? Pero también hemos visto que últimamente Movimiento Ciudadano no ha abanderado para nada a Alfaro. Lo han dejado a un lado, solo, y eso también habla de cómo él ha trabajado la gobernatura en Jalisco, ¿no? Entonces, ha sido muy polémica, muy criticada por tanto la derecha como la izquierda, porque hay que decirlo, Movimiento Ciudadano, aunque son realmente un partido de derecha, aunque vendan toda esta causa progresista, tampoco los acobija la derecha en este momento porque ellos decidieron ir solos en esta contienda. Entonces creo que eso también es muy interesante para tenerlo en mente para leer el momento actual de Movimiento Ciudadano. Alex, tú sabes que yo he sido sumamente escéptico con Movimiento Ciudadano. ¿Cómo los ves así, en general, digo, antes de entrarle bien a detallitos? Pues mira, entremos con una falacia de origen, que es la falacia de la que estamos platicando mucho hoy en día en torno a esta tercera vía, que es si no estuviera Maínez, si no estuviera Mecé, si se hubiera unido a la oposición como tal, como ellos se dicen opositores, hubiéramos visto
más votos para la oposición. Así no funciona el electorado y así no va a funcionar, especialmente con un partido que no diría que es necesariamente ni de derecha ni de izquierda. Creo que estamos llegando a un punto muy interesante en donde es más bien cuáles son las estructuras que están en juego. Yo no creo que hay ningún partido que se pueda decir puramente de una alineación política. Claro. Morena es un partido pues de Estado con muchísimas vertientes. Obviamente está la alianza opositora que por definición es todo el espectro político y está MC que, como bien dices, en el centro, digamos, es un partido que se dice progresista y luego entre más al norte vas, más autoritario y más liberal se vuelve. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un duelo de estructuras. Lo vemos mucho en Guadalajara, donde es un partido de Estado, donde es el gran contendiente a derrotar, a diferencia de en otras partes del país, pero también, y esto es lo que yo creo que es interesante, vemos a un partido que tiene potencial mucho más claro que otros partidos que no son Morena ahorita, y eso es lo que es más interesante. Me recuerda mucho, y si quieres ahondamos esto más al rato, me recuerda mucho a un PAN de los años 80. Está interesante. Bueno, a ver, cada quien ha agarrado sus banderas, ¿no? Por un lado tenemos a Claudia Sheinbaum con el segundo piso de la transformación y todo ese tipo de cosas que ha ido explicando. Es muy amplio, no vamos a dedicar este programa a eso. Vemos a Xóchitl Gálvez, que ha trabajado sobre todo el tema de la seguridad y la defensa de las instituciones, la defensa de la democracia, como diciendo que está en peligro. Pero Movimiento Ciudadano y sobre todo Álvarez Maínez, desde la plataforma presidencial, ha ido mucho con esta onda de lo ambiental, por un lado, con qué le depara el futuro a los jóvenes, ¿no? No solamente de como lo tomó López Obrador con el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro, sino pues la vivienda y todo ese tipo de temas que pues la verdad sí nos preocupan mucho. Aquí lo hemos discutido en este espacio. Y me parece muy importante porque aunque hay estadísticas y revisiones que dicen que la seguridad tal vez es una de las cosas que más preocupa a los mexicanos, la semana pasada, si no me equivoco, hace 2 semanas, el ITESO sacaba esta revisión de que lo que más le preocupaba a los jóvenes no eran esos temas de seguridad, ¿no? Como que no están viendo ese país en llamas al cual atiende tanto Xóchitl Gálvez, sino que están viendo otra cosa, que son las posibilidades de cómo van a crecer. Y ahí yo creo que Álvarez Maínez a lo mejor ha pegado un poco, y ahí va mi pregunta, ¿no? Ese universo de los jóvenes, ¿sí está respondiendo a Álvarez Maínez? Yo dudé mucho cuando lo pusieron a él, creo que lo estaba haciendo muy bien Samuel García, pero no sé cómo lo vean ustedes. Pues es que también hay que pensar qué está buscando Movimiento Ciudadano en esta contienda, ¿no? Que obviamente ellos no le están apostando, aún con Samuel, no le estaban apostando a ganar completamente, ¿no? Era ilógico creer que iban a llegar a la presidencia, pero ¿para qué les servía esta contienda y presentarse con su propio candidato? Porque como bien lo decías, creo que aprendieron de la experiencia del 18 y por eso en esta ocasión decidieron ir aparte e ir solos, ¿no? Para que no cargar con el lastre de los viejos partidos, del PRI, del PAN y todo esto que representa, y aparte dividir lo que ganen, ¿no? También eso hay que tenerlo muy presente. Y entonces creo que a partir de eso, Movimiento Ciudadano ha logrado capitalizar esta opción, este hueco en la política, ¿no? Del desencanto de los que obviamente no están con Morena, pero que tampoco quieren lo mismo. Pero también, en específico con los jóvenes, hay que hay que tener muy presente que en esta elección van a votar muchos jóvenes por primera vez, ¿no? Creo que es la mayor cantidad de jóvenes que van a participar y que son jóvenes que crecieron en la pandemia, ¿no? O sea, 3, 4 años de su vida son de pandemia y que además no están, ¿cómo decirlo?, completamente politizados, ¿no? Y tampoco es su culpa, porque ¿quién a los 18 o a los 20 y tantos va a estar completamente politizado? ¿No? O sea, creo que ahí hay un hueco por parte de los partidos en general, ¿no? Morena, así como la oposición, PAN, PRI, PRD, para no lograr llegar a estas juventudes como deberían de hacerlo, no logran captarlas. Y una muestra de ello lo vimos apenas en el simulacro universitario que hubo, ¿no? Es sorprendente cómo Maínez, siendo nadie, siendo un desconocido, si Samuel García todavía no era un personaje ubicado a nivel nacional, y por eso esta contienda le iba a servir a él para capitalizar y mostrar su figura a lo largo del país,
creo que Maynes lo ha logrado hacer muy bien, tanto que logró desplazar a Xóchitl, que es la representante de 3 partidos políticos, al tercer lugar, y no fue con poco. O sea, si ves los números de ese simulacro, Claudia me parece que llega con 60, 63, Maynes con 23 y Xóchitl con 8%. Entonces, creo que sí han logrado pegar en cierto sector juvenil, pero también hay que preguntarnos qué tanto es que esto realmente vaya a ser efectivo en una votación, ¿no? Porque que sus canciones se canten en antros, que sean ya como muy conocidas, que tengas ahí como el chistorete de Maynes todo el tiempo en la cabeza, no significa forzosamente que estos jóvenes vayan, a movilizarse y a organizarse para salir a votar el 2 de junio, ¿no? Y 2, aunque lo hicieran, que fuera así como hasta de chiste, ¿no? Como de, yo voy a votar por Maynes porque pues, es el que me gusta y porque me conozco la canción y nada más, no tengo ningún otro argumento o militancia o ideología, nada. Realmente, ¿qué tanto le sirve al partido? Digo, sí, en un momento coyuntural para mantener el registro, para seguir creciendo, para obtener más presupuesto, pero no están generando militantes, no están generando adeptos, ¿no? O sea, están solamente atrayendo a los jóvenes mediante un esquema de tal cual, publicidad, ¿no? Propaganda. Pero, por ejemplo, la alianza opositora y Morena, ¿sí están haciendo eso? No. No, es que por eso decía, hay un hueco que es el que ellos han logrado capitalizar, ¿no? Un desencanto de los jóvenes y también con estrategias muy sencillas, tampoco es que tengan que ser genios de la publicidad, ¿no? Pero han logrado meter estas canciones casi jingles, ¿no? Que incluso algo que veía hace unas semanas, que escuchaba en radio de los spots de Movimiento Ciudadano, es que el de Maynes, que decía al principio presidente Maynes, yo digo presidente, tú dices Maynes, lo cambiaron y ahora ya es Botas Maynes, ¿no? Entonces, ¿cómo hay como una especie de programación neurolingüística para que los chavos salgan a votar por ellos, pero que otra vez eso no realmente te está formando adeptos a tu partido, ¿no? O sea, pareciera que los chavos están decantándose por esta opción casi por YOLO, de chill, como dirían ahora, o sea... La cosa es, estamos en una contienda en la que estamos justamente contendiendo por diferentes espacios, a veces geográficos y a veces espacios demográficos y a veces espacios mediáticos, ¿no? Puede que sea simple, pero eso habla de la ineptitud tanto de Morena como de la alianza opositora, que no han podido permear esos espacios. El diseño, el abordaje de medios sociales se me hace de muy alto nivel. Y creo, irónicamente, proviene de un espacio donde hay una falta de carisma en el partido. Tienen que ser estructuralmente fuertes porque no tienen a un gran líder adelante. Tampoco la alianza opositora, pero mira dónde están ellos, ¿no? Tienen 3 partidos con mucha maquinaria por detrás que apenas lo están logrando. Un partido relativamente nuevo que está movilizando fuerzas completamente nuevas y las está politizando. No echaría en saco roto toda la idea de que la juventud está abordando a MC, aunque sea de chiste, porque lo primero que tienen que hacer es enterarse que existe MC y el movimiento naranja ya es parte de la conciencia colectiva de todo el país. Justo por eso decía, ¿cuál es el objetivo o qué gana directamente Movimiento Ciudadano de esta elección? Y esa es una de las cosas. Era un chiste que se dijo desde el primer debate con la figura de Maynes, que era, bueno, su mayor logro es que ya lo ubicaron. La gente sabe que existe. ¿Y qué quiere ganar? Porque yo creo que hay una... A ver, ¿cómo lo leen ustedes que están viendo todo el tiempo este tipo de situaciones? ¿Qué quiere ganar Movimiento Ciudadano? Porque yo creo que hay una idea que ronda el universo político, que es Movimiento Ciudadano sí lo que quiere es hacerle el juego a Morena. Pues desde un principio lo interesante es que siempre ha sido, desde Convergencia, la estrategia de Movimiento Ciudadano siempre ha sido tomar el poder desde lo local, que es lo que decía del PAN de los años 80. No te enfoques tanto en Maynes, porque en realidad Maynes es una figurilla interesante que va a salir en los debates y así, pero en realidad la gran contienda está a nivel estatal, en Jalisco, y a nivel local. Y ahí es donde es muy interesante esta contienda, porque a fin de cuentas, ahí es donde están enfocados los recursos y ahí es donde se empiezan a formar, como bien dices, Berenice, las bases, la gente que va a movilizar la maquinaria en otros 2 sexenios, cuando no quede más de las otras partes de la oposición que ahorita van en caída libre. Bueno, esto es muy interesante porque, a ver, estamos hablando de un movimiento ciudadano que está hablándole a los jóvenes, digamos, ¿no? Con todas sus dificultades que puedan tener, con todos sus atinos, pero
yo siento que es muy distinto el MC del cual estamos hablando, que es juvenil, por así decirlo, con ideas juveniles, al movimiento ciudadano del que estamos hablando, ya más local, que está más empoderado, pensando en Nuevo León o pensando en, bueno, Nuevo León tal vez no, en Guadalajara, en Jalisco, ¿no? Son otra cosa. ¿Cómo van a ver esos jóvenes a esos movimientos naranjas locales o a Sandra Cuevas? Pues yo creo que a fin de cuentas lo interesante es que sí son figuras que apelan mucho a la juventud. Sandra Cuevas es la reina del autocuidado en las redes sociales. No sé qué puede ser más moderno que eso. Pero también gente, hasta como Alfaro, hablando con gente de Guadalajara, de otras partes de Jalisco, es fascinante ver cómo hay que acordarse que vienen de otros contextos históricos, ¿no? Estas personas jóvenes no vivieron tan claramente el mundo de Calderón y la mano dura de Calderón, sino que vivieron las secuelas, simplemente. Se acuerdan más del peñanetismo y ese tipo de corrupción, que está mucho más presente en sus mentes. Entonces, cuando ves el autoritarismo en la mano dura de Alfaro, eso contrasta mucho con Prohibido Prohibir del presidente. Y la política, especialmente en un mundo donde las ideologías, digamos, lineales, izquierda-derecha, ya no cuentan para tanto, son esos contrastes los que brillan mucho. Se está pidiendo que se decline. Yo no sé qué pueda significar eso. ¿Cómo mirar esas exigencias de declinación, esas exigencias de voto útil? Porque yo no sé si las personas que piensan votar en este momento por Salomón Chertorivsky, por Álvarez Maínez, en un momento de que ellos se bajen, no sé si se irían con Santiago Taboada o se irían con Xóchitl Gálvez. Al contrario, a lo mejor, o no sé, creo que están más cerca. Pues también, o sea, es ridículo pensarlo. Perdón, Berenice, adelante. No, okay. Pues que también ahorita vemos a Movimiento Ciudadano como muy fortalecido, insisto otra vez, también por la coyuntura. O sea, estábamos hablando también de esta conferencia de prensa reciente de Alito pidiéndole explícitamente a Maínez que por favor decline y que incluso él iba a dar su cabeza, iba a dejar la presidencia del partido, iba a dejar su candidatura plurinominal, ¿no? Y entonces, más allá de que, hipotético caso, que MC llegara a declinar de todos modos ese porcentaje no les alcanza para ganar. Eso es cierto. Y suponiendo que, dices tú, los votantes también se decantaran por esta declinación, ¿no? O sea, por decir, voy en un bloque opositor, que es algo que, por ejemplo, ya había propuesto Colosio, ¿no? Colosio Jr., y que incluso también se le cuestionó a él, bueno, ¿a quién le estás pidiendo que decline? Porque él decía que al que vaya más abajo en las encuestas. Y entonces en algún punto hasta le dijeron, bueno, estás pidiéndole al propio Maínez que decline por Xóchitl eventualmente. Y él salió a recular y a decir, no era así, ¿no? Y vemos, te digo, ahora lo de Alito, que más allá de que tengan esperanza real, una, de que suceda la declinación, sobre todo con lo que sí está ganando Maínez y Movimiento Ciudadano, capitalizando, como decíamos, en poder mediático, en poder político, en bases que puede que no sean muy grandes, pero sí hay gente que tal vez se empiece a interesar por este partido. O sea, uno de los problemas sería que suceda, que declinen, ¿no? Y el otro problema que tendríamos en este caso es realmente, o sea, ¿qué le abona eso a Movimiento Ciudadano, suponiendo que el PRI decline por ellos? Y dos, ¿cómo dejas a estos partidos opositores que están evidentemente muy desesperados por mantener incluso el registro, ¿no? O sea, hay que hablar del caso del PRD, o sea, la desesperación es total. Bueno, hay que mencionarlos porque, queramos o no, están siendo los abanderados de Xóchitl Gálvez, o sea, representan, tienen candidata, aunque sea por coalición, pero tienen candidata en esta contienda. Aunque estén a punto de perder el registro, tienen candidata. Hablando del PRD, Alex, tú que eres historiador, ¿qué fue eso del voto útil? Pues a mí se me hace justamente una falta de respeto que piden declinar por una campaña monotemática que es anti-López Obrador. El hecho de que tengamos a PRD, PAN, PRI en la misma coalición significa que nos están diciendo, en realidad nos valen nuestras diferencias, lo cual se vale, ¿no? Lo único para lo que existe esta coalición es para sacar del poder esta persona que va a ser un dictador, que tiene tantos problemas, que va a militarizar. Las críticas son válidas, ¿no? Pero no creo que sea válido decirle a MC que tú estás minando nuestra coalición al existir como
una tercera vía, que es el chiste de esta conversación, ¿no? Más allá de una tercera vía, yo creo que nos ilustra un poco la diversidad democrática, más allá de lo conveniente o no que puede ser específicamente para MC y cuánto puede minar la estrategia de la alianza opositora. Yo creo que también una de las cosas que quiere la juventud específicamente es otra opción que no sea exactamente lo mismo que siempre. No quieren al presidente que ha sido candidato 3 veces, no quieren a la dictadura perfecta y no quieren al panismo que trajo la violencia al país. Claramente, aunque no tengan muy definidas sus posturas, algo diferente también es refrescante y de eso también están beneficiándose solitos. Si se unieran, pierden eso por completo. Claro. No, y en este tema de lo refrescante también hay que poner mucha atención en cómo ha sido la campaña de Movimiento Ciudadano en general, que ha sido una campaña, hasta ellos mismos lo dicen, ¿no? Y se regodean en esto de que ha sido alegre, propositiva, incluso lo hemos visto en los debates, ¿no? O sea, Maínez sí contesta las preguntas, sí hace propuestas, parece una persona muy articulada y que trae todo un proyecto, o parecería, vende que tiene un proyecto, pero esto en contraste con los partidos de la oposición, PAN, PRI, PRD, o bueno, los que están en coalición, pues sí te habla de a qué le apostaron y qué está funcionando y qué no, ¿no? Porque estamos hablando del go negative, de las campañas negativas, de que solamente Xóchitl y Taboada, sobre todo, se han dedicado también a la descalificación, a la calumnia, y en cambio tienes a Movimiento Ciudadano con esta propuesta que vamos desde las canciones alegre, desde el color incluso, ¿no? Y que han sabido capitalizar muchas cosas que les han sucedido, como el caso de Mariana Rodríguez, que es muy sencillo, lo del fosfo, ¿no? Cómo se volvió un símbolo de su partido, algo que podría haberse visto si no hubieran tenido un buen manejo de crisis, como pues un tropezón. Tampoco hay que decirlo que era gran cosa lo que había sucedido, pero también eso, cómo han logrado construir una campaña en positivo y cómo la gente ha sido receptiva también a esto. Por otra parte, sí diría que el otro lado de la moneda de eso es la frivolización de la campaña. Una de las cosas más predecibles, pero sospecho que mucha gente no lo detecta, entonces es efectivo, es cómo quieren memificar todas las interacciones que tiene MC en público, justamente para que alguien hable de ellos. Esto es Chertoriski sacando o las palomitas o el porro en medio del debate. Es tratar de hacerse el chistosito, la sonrisa de Maínez, Mariana Rodríguez es un caso completo en eso. Y se me hace muy válido, es una estrategia política, pero sí creo que frivoliza bastante. Bueno, pero, a ver, estamos poniéndole atención a esto, pero cuando vemos el intento de acercarse a los jóvenes que están teniendo las otras dos candidaturas, yo no sé cómo lo vean ustedes, pero a mí me da un poquito de cringe, ¿no? Entonces, digamos, es una frivolización, pero es efectiva. Pues sí, pero el cringe es súper efectivo. Ahí es un género completo de la comedia. Entonces yo creo que tiene mucho poder. Yo creo que ellos quisieran ser el partido donde la gente los pela porque son cool, pero solo Yahweh es cool. Todos los demás, pues, son cringe. Y eso ya no tanto, porque ya creció, la voz le cambió, ya no es el mismo. Exactamente. Pero incluso en esto, por ejemplo, regresando al caso de Mariana Rodríguez, que es un caso muy exitoso de una influencer, tal cual, Mariana Rodríguez es una influencer y que le venía muy bien como figura, como acompañante a la figura de Samuel, ¿no? Entonces, ahora que la meten directamente a ella, a la política, y que intentan decir, pues vamos a capitalizar todo esto que tú ya traes en redes, con los chavos, con tu marca de maquillaje, no está pegando como ellos esperarían. ¿Por qué? Porque la base que construyó, por ejemplo, ella en sus propias redes sociales y con su discurso y con su propia presencia, la sigue por otra cosa. No son chavos que realmente estén interesados en Movimiento Ciudadano, o es más, hay que decirlo en general, la política. Entonces creo que también por ahí el cálculo le ha salido bastante interesante a MC porque siguen experimentando, todavía no logran definir por dónde ir. Otro de los casos que vimos también fue cuando bajaron a Samuel, que empezaron a sacar una serie de spots bastante interesantes porque veías la figura de lo que obviamente se sugería que era Dante Delgado, ¿no? Entonces como que traían una figura de espaldas, con una gabardina, con un bombín, y entonces incluso se llegó a especular, ¿van a lanzar a Dante Delgado? Tendría sentido, es su partido, ¿no? Pero no lo hicieron, entonces creo que ellos todavía están como en este cálculo-error que se vale, porque otra vez no están compitiendo realmente por la presidencia o por la Ciudad de México, saben que no tienen posibilidad. Lo que le están haciendo en esta contienda es capitalizar su propio movimiento, su propio partido, ¿no? Y hay que recordarlo, Movimiento Ciudadano, pues sí está muy bonito el nombre, pero son un partido político, aunque se quieran vender como los ciudadanos, los independientes, no lo son. Esto que dices es bueno, ¿no? Porque es la cosa nueva que salió en la política, pero pues Xóchitl Gálvez
y Xochitl Gálvez no tiene partido, ¿no? O no tiene militancia. Es ciudadana. Fue la ciudadanía la que se supone que la escogió para representar a estos 3 partidos y por eso es también tan independiente de sus propios partidos. Pero ¿por qué esto no está pegando con los jóvenes? Según las encuestas, ¿no? Según las encuestas que yo miro, no Massive Caller, ¿por qué no está pegando Xochitl Gálvez con esta independencia? Que yo creo que tuvo un subidón en un inicio cuando la puso el presidente López Obrador en medio de la discusión, pero de ahí hemos estado esperando a que, bueno, es que ahora después de esta manifestación, después de este debate, después de tal cosa, Xochitl ya se va para arriba. Y no ha sucedido nada de eso. ¿Por qué Movimiento Ciudadano nada más lo conocieron y pues sí le está yendo bien? Estamos en una contienda de estructuras, en donde tenemos estructuras en declive. Justamente, o sea, el PRI no ganó ni en la casa de Peña Nieto en la última elección. Las estructuras no se construyen de la noche para la mañana. O sea, el movimiento Regeneración Nacional fue durante 6 años un movimiento, en donde el entonces ciudadano López Obrador daba vueltas por el país a cada uno de los municipios e iba construyendo el movimiento personalmente. Es mucho más estructuralista, aunque tenemos a la figura de Dante Delgado por detrás, este movimiento ciudadano. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con dónde es fuerte este MC, tanto a nivel demográfico como a nivel geográfico. Esas estructuras que va generando van tomando poder porque se van enfocando. Está completamente esparcida la alianza opositora y por lo tanto hecho un despapalle. Están utilizando el dinero que debería ser para la candidata Xochitl Gálvez para apoyarse entre ellos y agarrar los últimos puestos que puedan y se los van repartiendo. MC es bastante más, por una parte, realista, sabe que no va a ganar, pero también mucho más estratégico. Está distribuyendo mucho más estratégicamente sus recursos para contender por el poder, que es lo interesante, ¿no? Decimos, no está contendiendo por la presidencia, tal vez no, pero sí está contendiendo por el poder y está contendiendo por el segundo lugar y para ser la primera oposición en el país, que no es poca cosa. ¿Está compitiendo Álvarez Maínez o está compitiendo Movimiento Ciudadano? ¿Y qué Movimiento Ciudadano es ese? No, Movimiento Ciudadano, definitivamente. Maínez, pues realmente es un personaje que no tiene tanta trayectoria política o nada sobresaliente y que fue el primer personaje que encontraron más cerca, porque hay que recordarlo, él estaba en la campaña de Samuel, ¿no? Era el coordinador de campaña. Entonces, creo que fue una solución rápida, pero que otra vez creo que ahí el cálculo fue bueno porque no tenemos que perder, tenemos mucho que ganar, ¿no? Maínez es un personaje que no tiene mucho trasfondo político, para bien y para mal. Eso les vino muy bien. En cambio, el caso de Xochitl Gálvez tiene mucho que le pisen, ¿no? O sea, ahorita están saliendo cada vez más y más cosas. Bastó ponerle tantito el reflector para que empezaran a salir todo esto de la corrupción de Miguel Hidalgo, su relación con el cártel inmobiliario, entre muchas otras cosas. Y también ahí creo que algo que pasó en específico con Xochitl es un poco el fenómeno de Mariana Rodríguez, ¿no? Que la escogen por algo y creen que puede tener potencial político. Sin embargo, creo que hay 2 cosas. Una, que no se está leyendo correctamente el momento, ¿no? Lo que la gente quiere, necesita, y entonces dicen, claro, en contraste con la candidata fifí, blanca, preparada, académica, que vendría siendo Claudia, ¿no? Haciendo una lectura como desde la oposición, ¿qué quiere la gente? Quiere un candidato más como López Obrador, ¿no? Más a raíz, más a nivel de ellos, moreno, que viene desde abajo, que incluso es alburera, que es grosera, que es irreverente. ¿Y qué hacen con ella? Una, la inflan, como dices tú, gracias también a López Obrador, y creo que, no sé si eso fue una coincidencia o realmente una estrategia política, porque si fue así le salió muy bien. Y la otra de las cosas, la despojan de todas estas cualidades, o sí, hay que decirle cualidades, que la oposición ve para ser la candidata y la empiezan a moldear, ¿no? Y entonces ya no seas tan graciosa, ya no seas tan grosera, ahora ya no te vistas con huipil, ahora... Y entonces todo lo que hacía atractivo al personaje de Xochitl se lo quitan y luego intentan regresárselo cuando ven que otra vez no está jalando ella. Y entonces, obviamente, eso también te habla de que el personaje no es genuino, ¿no? Porque, por ejemplo, la postura de Claudia es una figura que siempre ha mantenido. Hemos visto incluso videos de ella, declaraciones, todo su actuar político desde la universidad, ¿no? Incluso desde más pequeña, siempre se ha mantenido como en esta postura seria, bastante discreta, ¿no? Mucho en lo colectivo. Y en cambio, Xochitl te habla de que es otra vez, al igual que Maínez, un personaje que está puesto
y solamente está jugando conforme la gente quiere que juegue. Bueno, conforme sus partidos que la postulan quieren que juegue. Creo que por eso no está pegando, bueno, entre muchas otras razones, pero Xóchitl como personaje no pega por eso. Aunque una de las grandes críticas a Claudia es justamente que no es auténtica, que emula al presidente, que pues no sabe interactuar con la Cámara, y eso es lo interesante de MC. Que MC muy deliberada y explícitamente va por influencers, va por gente que no es necesariamente política, sino ciudadana, pero muy buena en el mundo del marketing. Empezando por Marina Rodríguez, pero pasando por Paquita, la del barrio, nuestra amiga del programa Laurel Miranda, gente que tiene mucha pericia en el mundo del marketing de medios. Eso no es un accidente. Sandra Cuevas. Y no ha sido, exacto, y no ha sido particularmente efectivo en muchos casos, pero son como apuestas, ¿no? La gran mayoría va a fracasar, pero luego vas a sacar una Marina Rodríguez que sí le va a atinar, que sí va a hablarle a una demográfica mucho más amplia. Y yo no creo que, si te entendí bien, Bernice, o sea, escuché que pues, no crees que fue muy efectivo Marina Rodríguez, pero ahorita yo creo que va moderadamente puntera en Monterrey y sigue siendo una de las figuras más influyentes en la política mexicana, sin ser política electa aún. No sabemos si lo vaya a hacer. Pero yo creo que eso es increíblemente efectivo para pues, una mujer que entró a este rubro casi accidentalmente, simplemente porque estaba casada con un hombre que estaba metido en la política. Hay esta ilusión de que los números se reparten, ¿no? Yo te regalo mi porcentaje a ti, tú me regalas el tuyo. Me parece muy curioso que no le han pedido a Chertorivsky que él decline, ¿no? Nada más se lo han pedido a Álvarez Maínez. Claro, tiene más Álvarez Maínez, ¿no? En algunas encuestas, Álvarez Maínez tiene 12%, ¿no? Que le acercaría bastante a Claudia Sheinbaum, aunque la distancia sigue siendo bastante larga. Y, digamos, entre Taboada y Clara Brugada en este momento hay unos 11 puntos de diferencia, con lo cual los 6 puntos de Salomón Chertorivsky me parecen incluso mucho más importantes. Pero yo no sé si combinan. Otra vez, ¿no? ¿Cómo podríamos ver o identificar al votante o a las personas que en este momento están contestando que sí les gusta Movimiento Ciudadano? Sí, es muy difícil entender quiénes son los morenistas y quiénes son los Xochilovers. Es, yo creo, mucho más difícil intentar entender quiénes son estos. O no sé si ustedes los ven mejor. Pues lo interesante es más que claros. Es la falacia con la que empezamos esta conversación, ¿no? Que los votos son transmisibles de una manera muy evidente y clara. Hoy tuve una conversación con una persona que odia a López Obrador, pero que le cae bien Morena. Y dije, eso no lo había escuchado antes. Resulta que la gente es infinitamente compleja, evoluciona. No sabemos exactamente qué define a un militante de Morena, menos a el de la Alianza y menos el de MC, porque son movimientos increíblemente diversos y justamente después de la elección yo creo que lo interesante va a ser, no la elección como tal que parece ser relativamente estable, sino cómo se configura el poder en cada uno de estos rubros. ¿Qué va a pasar dentro de Morena? ¿Qué va a pasar con la Alianza Opositora? ¿Y qué va a pasar con Movimiento Ciudadano? Dependiendo de qué tan adelante o atrás salgan con base en estos cálculos que estamos haciendo todos, pero a la hora de la hora lo único que importa es la mera elección. Yo la verdad he conocido a varios aquí compañeros de Movimiento Ciudadano que me caen bastante bien, ¿no? Coincido con ellos en muchas de sus ideas, aunque no en muchas de sus elecciones políticas, por así decirlo, pero me parecen agradables, me parecen inteligentes, interesantes. ¿Cómo defines tú a ese Movimiento Ciudadano? Porque a estas personas yo las podría encontrar muy probablemente en una de las muchas tribus de Morena. ¿Tú cómo ves a los Movimientos Ciudadanos? Pues han logrado construir un partido bastante amigable, ¿no? O sea, también tiene un lenguaje muy sencillo con el que se conecta con la gente, ¿no? Lo que decíamos hace rato, una campaña en positivo, bastante alegre, propositiva incluso, y que ha sabido acaparar las demandas de un electorado bastante joven, lo que decíamos, medio ambiente, derechos reproductivos, incluso legalización de la cannabis, entre muchas otras cosas, pero que también algo que no hay que perder de vista es qué tan heterogéneo sigue siendo en su interior también este Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque otra vez regreso al tema de la disputa al interior del partido. ¿Por qué en esta contienda prefirieron lanzar a Samuel? Que esto te habla también de un pésimo cálculo político o desconocimiento jurídico, ¿no? Al no prever lo que podía pasar si sacabas a Samuel de la gobernatura como tal, si pedías licencia.
no sé, pensando en personajes como Patricia Mercado que tienen al interior, ¿no? Y que incluso ella es la resistencia o la oposición a veces al interior del partido. Cuando designaron a Maynes, ella que dijo, ¿saben qué? Cuando integraron a Sandra Cuevas y a este Gibran, ella dijo, yo ya no formo parte de eso, ¿no? O sea, me marco distancia. Entonces también te hace pensar cuál es realmente el cálculo de Movimiento Ciudadano y qué tantas tribus existen al interior. Ya identificamos, obviamente, a Alfaro, tenemos toda esta barra joven, ¿no? Abanderada por Samuel, pero también hay otros personajes ahí bastante interesantes. Y en este caso convendría pensar, ¿por qué jalan a Sandra Cuevas? ¿Por qué jalan a Gibran? No sé si son personajes que realmente te aseguran una elección o qué aportan al partido. Pues seguramente es un cálculo similar a por qué jalan a Lili Téllez en la última elección, ¿no? Hay cálculos políticos que tienen sentido internamente, dada justamente las maquinaciones raras que hacen los partidos. Lo que a mí se me hace fundamental es ¿de quién es Movimiento Ciudadano? Yo creo que Dante Delgado es una figura crucial aquí, porque es una persona que yo creo que autoconscientemente se sabe, no sé si lo suficientemente carismática como para ser un López Obrador mini dentro de su mundillo. Entonces, a diferencia de Morena, donde quien más, creo que ya quedó muy claro que es, quien más cerca esté de López Obrador es quien va a poder definir y estar al mando del barco. Veremos qué pasa cuando se vaya el presidente y se jubile. Esto no lo tenemos como tal dentro de MC, entonces las contiendas internas se me hacen mucho más interesantes y por lo tanto mucho más impredecibles. Creo que me hubiera gustado ver a Patricia Mercado resistir un poco más internamente, justamente para hacer esa contrabalance interna, porque es gente perfectamente egoísta y muy problemática como Sandra Cuevas, las que tienen el interés de tomar control de una estructura cada vez más importante como MC dentro de la política mexicana. Sí, sin duda alguna vamos a ver un cambio del escenario político con estas elecciones y con la desaparición de López Obrador del tablero, ¿no? Como él nos lo ha anunciado, eso va a reiniciar muchas cosas. Y eso me hace pensar también que a lo mejor no es la democracia que a mí más me gustaría, pero estamos viviendo un momento de la democracia que es muy importante, ¿no? Es la posible desaparición de viejísimos partidos, ¿no? O la rearticulación de ellos y también la rearticulación del partido preponderante en este momento que es Morena, porque no sabemos qué vaya a pasar después sin López Obrador y con las nuevas situaciones que vayan a existir, ¿no? Y con una cosa nueva allí, nueva me refiero al nuevo color que nos ponen, ¿no? Que es Movimiento Ciudadano. Y en ese tenor sí me gustaría saber cómo ven este escenario político, este escenario democrático, porque también algo que estamos viendo todo el tiempo es que se habla de que la democracia en nuestro país está en riesgo. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están viviendo? Pues no sé, ahorita que hablabas de cómo vemos a Movimiento Ciudadano, regreso un poco al tema de los logros que ha tenido este partido, ¿no? En poco tiempo. Y obviamente los dos más destacables son regionales, Jalisco y Nuevo León. Pero también, ¿qué tanto han logrado construir bases en Nuevo León? Porque si ellos tuvieran el poder político del Estado, no les hubiera pasado lo que les hicieron con Samuel. Entonces, ¿qué tan fuerte realmente es Movimiento Ciudadano? ¿Qué tanto, o sea, más allá del potencial que puedan tener y lo que van a ganar en esta elección, porque ellos no van a perder, ellos están ganando, ¿no? Pensar eso, o sea, ¿qué tanto sí son realmente una tercera opción? Digo, lo son, porque pues obviamente por los partidos que hay, el escenario político del momento, pero ¿qué tan efectivos realmente políticamente son? ¿Qué tanto están construyendo bases? Insisto, porque o sea, eso de Samuel en Nuevo León te habla de que, aunque son el partido dominante allí, no tienen el control, ¿no? ¿Cómo es que un PAN y un PRI tan debilitados lograron imponérseles y hacerles esa treta política, ¿no? Insisto, también está el desconocimiento jurídico, pero también regresaría como a eso, o sea, como pensar qué tanto... ¿Cómo está estructurado realmente Movimiento Ciudadano en este momento, ¿no? O sea, y qué tanto es solamente marketing que nos están vendiendo, porque realmente la fuerza de un partido se ve en las elecciones, ¿no? No es si la gente canta o no tu canción en el antro, no si te siguen en redes, no en followers, sino en la gente que va a salir el 2 de junio a votar, los jóvenes sobre todo. Aún así yo creo que toda esta tramperío que le hizo la oposición a Samuel García le va a beneficiar mucho en estas elecciones, muchísimo. Será la víctima, exacto. Ya. Lo interesante es, para mí,
más o menos una década antes de llegar a la presidencia y sacar al PRI del poder, el PAN tenía una gubernatura. Era una fuerza relativamente mínima, justamente porque la construcción de las bases es un trabajo muy difícil y muy lento. Después de su segunda derrota y con bastantes puntos, 6 puntos, López Obrador parecía que ya se había acabado y se fue a dar vueltas por el país y la gente no habló mucho de él durante mucho tiempo. Él seguía trabajando y de repente gana el PAN y de repente gana Morena de una manera brutal. Cambia por completo el panorama político. Yo creo que está mucho menos concretado el panorama político actual de lo que estaba en los años 90 y de lo que estaba a finales del peñanetismo. Entonces, no hay que descartar a Movimiento Ciudadano. No estoy en desacuerdo con lo que dices. Creo que sí son muy frívolos. Yo creo que sí le apuestan a muchas cosas que claramente no van a funcionar, pero también están en una posición donde sí pueden apostarle a muchos pequeños actores prometedores o raros o diferentes para ver si le atinan a uno y otra vez, como la espuma, suben de manera completamente inesperada. Pero, por ejemplo, aquí algo que iría en contradicción con lo que están vendiendo, sobre todo, que es lo nuevo, lo joven, pues en el caso de Sandra Cuevas, realmente qué tan nueva es, ¿no? O sea, ella tiene una trayectoria política bastante polémica y marcada, ¿no? A pesar de que es muy reciente. Gibran incluso, ¿no? Es otro de los casos, o sea... Deja eso, Claudia Ruiz Massieu. Ahí está. Dante. Compañeros, algo que también se ha quejado mucho Movimiento Ciudadano y Álvarez Maínez es que no se les ha dado mucha atención en los medios y mucho menos en los medios públicos, así que por eso hemos dedicado todo este programa a discutir sobre el Movimiento Naranja. Les pido una conclusión y que ahí también dentro de esa conclusión nos puedan decir si esto es otra opción en el espectro político o si son los esquiroles de Morena, que es parte de la discusión. Un minutito cada uno. ¿Quién quiere empezar? México necesita una oposición digna. Y a mí se me hace eso el gran debate, lo que más amenaza la democracia en México, tanto porque le da demasiado poder a quien está en el gobierno, como nos faltan opciones como ciudadanía, es el hecho de que no hay una buena y rigurosa oposición. No sé si Movimiento Ciudadano puede hacerlo, pero definitivamente se están tratando de distanciar de las opciones de oposición que hay, lo cual creo que es prometedor dentro de un espectro democrático donde hablamos de diversidad, de pluralidad. Creo que hablando de Movimiento Ciudadano podemos hablar de diferentes opciones políticas y de eso se trata la democracia. Entonces, yo celebro la existencia de las oposiciones y celebro mucho que se esté tratando de hablar de algo diferente dentro de un espectro donde lo único de lo que hablamos es si estás a favor o en contra del presidente López Obrador. Mire. Creo que sí son evidentemente una tercera opción, ¿no? Tanto que tienen candidato presidencial, van solos, tanto que estamos hablando en este programa específicamente de ellos, pero ¿qué tan real es esta opción realmente, no? O sea, ¿qué te están vendiendo? Porque, por ejemplo, se dice en un partido progresista, nuevo, joven, tienen la imagen de Mariana Rodríguez, pero también tenemos ejemplos, creo que del año pasado o antepasado, ¿no? Que era este famoso video en el que Samuel le grita a Mariana por enseñar la pierna en un video. Entonces, realmente, ¿qué tanto es marketing y qué tanto sí tienen una ideología construida, ¿no? O sea, que no se quede solamente en el discurso y en la buena publicidad, o sea, que tengan realmente un proyecto, vamos a citar al presidente, de nación, ¿no? O un proyecto en general, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita es que están reciclando personajes. Entonces, su discurso ya no es tan coherente como lo lograron construir hace unos años, incluso pues recientemente, ¿no? O sea, creo que han perdido esa capacidad y de todos modos sí se han logrado posicionar como una tercera opción. Incluso dentro de 6 años tal vez los veamos como la segunda. Eso es indudable. Ay, pues Bere, Alex, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que estamos en un momento vivísimo de la democracia, 15 días para la elección y no solamente eso es la democracia, sino estas discusiones que tenemos aquí en El Desfiladero y en 11 Noticias Digital. Nos vemos la próxima semana.